Si decimos que la educación es una ayuda para el desarrollo del potencial humano o para el crecimiento humano, debemos de tener claro qué entendemos por ser humano. ¿Cuáles son esas capacidades, esas potencias o esas dimensiones específicamente humanas a las que está llamado a desarrollar la educación? Lo primero, por lo que habríamos de empezar, es por decir que los seres humanos nacemos sin estar acabados. No significa nacer a medias o medio ser humano, sino llegar a ser quien puede ser. Francisco Altarejos y Concepción Naval lo dicen así: nacemos con forma pero no formados. Es decir, para el ser humano, ser, existir, significa crecer, nacer con una serie de potencias, de capacidades que deben activarse, que deben madurar, que deben perfeccionarse en el tiempo, pero que pueden también llegar a no serlo. Es decir, a lo largo de la vida de nuestro tiempo podemos mejorar o podemos empeorar. Por eso nuestra vida se despliega en etapas, en la primera y segunda infancia, en la adolescencia, la juventud, la madurez, la adultez, y en cada una de ellas vamos siendo susceptibles de un cierto desarrollo y crecimiento. Al igual que el resto de los seres vivientes, el ser humano nace, se nutre, crece en su dimensión física y en la mayoría de los casos se reproduce y después envejece y se muere. Sin embargo, existen otro tipo de crecimiento que es exclusivo del ser humano. En aquellas notas que lo distinguen, es decir, en su esencia, en su naturaleza humana, esos cambios que en la dimensión física simplemente le ocurren, en su dimensión espiritual son activados y provocados por él mismo. Son queridos y ejecutados por él. La doctora García y Bernal dicen que la naturaleza humana se perfecciona cuando el hombre actúa realizando las operaciones que corresponden a su modo de ser: pensar, querer. ¿Por qué estas operaciones son las que corresponden con su modo de ser? Porque los seres humanos tenemos una naturaleza racional, es decir, tenemos la capacidad de conocer la realidad y conocerla no solamente en un modo sensible como lo hacen los animales, sino de un modo racional. Por ello podemos formular ideas, conceptos, abstracciones, razonamientos, juicios, podemos dialogar, por ello tenemos la posibilidad de crear. Esto es así gracias a que el ser humano tiene inteligencia, que es la capacidad para descubrir la verdad. Como decía Blas Pascal, el hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero una caña pensante. No es preciso que el universo entero se arme para aplastarla. Un vapor, una gota de agua, basta para matarle. Pero aun cuando el universo le aplastara, el hombre sería todavía más noble que lo que le mata, puesto que sabe que muere y conoce la ventaja que el universo tiene sobre él. El universo no sabe nada. Toda nuestra dignidad consiste, por lo tanto, en el pensamiento. Nuestra capacidad racional nos sitúa por encima del resto de los seres vivos y, por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. El crecimiento de esta capacidad no se da de manera espontánea, requiere intencionalidad y requiere de la ayuda de alguien más. Y recuerdo ahora el caso de Ginny Wiley, la niña salvaje, una niña que nació en los años 50 en Estados Unidos, en un hogar bastante disfuncional, con un padre sumamente violento, quien a los 20 meses de nacida la encerró en una habitación aislada, oscura y vacía y la ató de pies y manos a una silla con un orinal. Por las noches la sujetaba con una bolsa para dormir, para que no pudiera moverse, y la colocaba dentro de una especie de cuna tapada con alambre. Con estos y otros muchos e indignantes maltratos, Ginny creció y fue hasta que cumplió 13 años que su madre decidió huir junto con ella. A esa edad Ginny era incapaz de hablar, de controlar esfínteres y de caminar bien. Más allá de lo que aconteció después de que el caso fuera conocido por expertos, la historia nos muestra que los seres humanos necesitamos de los demás para aprender. Necesitamos de la relación, del afecto, de la convivencia, de la guía, del ejemplo y de la orientación. Por otro lado, nuestra capacidad racional nos permite no solamente conocer la realidad circundante, sino a nosotros mismos, saber qué somos, quiénes somos y descubrir qué estamos llamados a hacer, plantearnos fines y elegir los medios más apropiados para lograr esos fines. Esto no sería posible solamente con la inteligencia. La razón se sirve de otra facultad más, que es la voluntad, que es aquella capacidad que nos permite elegir esos bienes y a su vez renunciar a otros. Por tanto, permite jerarquizarlos, priorizar unos sobre otros y actuar en consecuencia. Querer no es lo mismo que desear. Querer es elegir y en esa medida comprometer la acción.
Para saber qué es lo más conveniente para el ser humano necesitamos conocernos, porque hoy sabemos que el mejor modo para que alguien aprenda no es a reglazos, porque sabemos que el ser humano tiene afectos, que tiene una dignidad, que merece respeto, que el maltrato daña la autoestima, inhibe la motivación intrínseca y genera conductas agresivas. Lo sabemos porque conocemos qué significa ser un humano y por lo tanto sabemos qué es lo mejor. Luego hay que ser capaces cada uno de adecuar esos principios a cada situación y a cada contexto. Y eso requiere el desarrollo de un criterio que realmente conduzca a su perfeccionamiento y no a su retroceso. Todos somos capaces de darnos cuenta que el desarrollo de Ginny no era el que le es propio a ninguna persona, ni el que le corresponde a una niña de esa edad. Todos sabemos que cada uno de nosotros está hecho para crecer, para incrementar nuestras capacidades, para hacernos mejores. Cuando uno aprende a manejar un coche, no basta que esté decidido a ser un buen conductor. Tiene que conocer cómo funciona el coche. Tiene que saber si es automático, si es estándar, si usa gasolina o diésel, porque no da lo mismo que le ponga una u otra. No da lo mismo que meta o no el clutch, que meta primera que reversa. Si queremos darle un adecuado uso y que el coche sirva para lo que está hecho, hay que conocer qué es, cómo funciona, cuál es su propósito, cuál es su naturaleza. Salvando las distancias, lo mismo sucede con el ser humano. Hay que conocerlo para saber qué es lo que realmente le hace bien, qué le perfecciona, qué le ayuda a cumplir con su esencia. Por otro lado, además de las facultades propias de la razón, es decir, de la inteligencia y de la voluntad que ya hemos mencionado, el ser humano tiene otras dimensiones que resulta fundamental entender para educar. Y nos vamos a referir a 3 de ellas. En primer lugar, la singularidad. Cada ser humano es único, es irrepetible y por lo tanto tenemos el deber de conocer a cada uno y ayudar a que cada uno se conozca a sí mismo. La educación, si bien parte de principios universales, no es generalizable. No siempre lo que funciona con uno nos funciona con otro. Y eso no significa ser una escuela para cada alumno, pero sí significa empatizar, reconocer esa singularidad, apreciar la diversidad que siempre enriquece a una comunidad. Hemos de ayudar a que cada uno reconozca que es distinto, que lo que tiene para aportar nadie más lo hará, que por ello cada uno es valioso y digno de aprecio. En segundo lugar, apertura. Los seres humanos estamos abiertos a la realidad. Por ello podemos conocerla, en cierta medida incorporarla a nosotros, hacerla nuestra. Nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, nuestros conocimientos permanecen en nosotros, nos configuran y nos van de alguna manera moldeando. Dicho de otro modo, somos seres que podemos tener de 3 maneras distintas. En el sentido de poseer, que se da al nivel de los objetos, de lo físico. En segundo lugar, cognoscitivo, que es a nivel de conocimientos, convicciones. Y en el más alto encontramos la capacidad de tenernos, de poseernos, de gobernarnos. Y eso se da a través de los hábitos que incorporamos como un modo estable de ser. A su vez, como seres que podemos aportar a esa realidad, estamos llamados a enriquecer nuestro entorno. De ahí la relevancia de la vida creativa. Para ello, debemos aprender a mirar, a observar, a contemplar la realidad, recuperar nuestra capacidad de asombro. Finalmente está la dimensión relacional del ser humano. Los seres humanos no podemos vivir en soledad. Estamos llamados a acompañarnos, a ayudarnos, a generar vínculos. Nuestra existencia es relacional. Por ello el diálogo, la solidaridad, la vida en común son elementos claves. Aprendemos a conocernos y a reconocernos en el trato con los otros. La calidad de la vida se vive en función de la calidad de las relaciones humanas que establecemos. En la medida en la que el ser humano incrementa su capacidad de pensar y de querer, puede conducir su vida con mayor protagonismo y autenticidad.